Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Prof. Mali, el podcast en el que hablamos de los cuidados del pastor belga malinois, cómo educarlo, adiestrarlo, su alimentación y mucho más. Hoy un episodio muy especial en el que vamos a hablar de las etapas de la vida de un perro, ¿vale? O sea, nos vamos a enfocar en el pastor belga malinois, pero podemos aplicarlo a cualquier perro. Ahora entraremos en matices, así que empezamos. Las etapas que todos conocemos son las de cachorro, perro joven, perro adulto y por último el perro anciano o perro senior. Pero esto va mucho más lejos. Dentro de estas vamos a profundizar y vamos a desglosarlas. La primera etapa, que es donde entraría el tema cachorro, bueno, y ni eso, porque es la prenatal, es decir, antes de que el cachorro nazca. Aquí las necesidades de la madre tienen que estar cubiertas 100%, ¿vale? No puede estar en un entorno de estrés, debe estar correctamente alimentada y, bueno, si te dedicas a la cría, esto lo tienes que tener muy en cuenta, pero si tienes una perra que está embarazada, tienes que, vamos, tratarla como una reina. Aquí poco podemos hacer nosotros en cuanto a los cachorros, ¿vale? No vas a afectarles en su comportamiento del futuro, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? La siguiente etapa ya es cuando nacen. Hasta alrededor de los 21 días, que es el nacimiento, su primera etapa. Aquí los perros son tanto ciegos como sordos y no podremos intervenir. Es decir, la que tiene que hacerse cargo de ellos es la madre, obviamente manteniendo el entorno de tranquilidad que hemos hablado antes, dándoles sobre todo calor y amamantándoles. Y lo dicho, depende de la raza, en el pastor belga, es preferible que dure hasta 3 semanas, ¿vale? 21 días, pero bueno, esto puede oscilar a las 2 semanas, dependiendo de la raza, ¿vale? Las razas más pequeñas suelen ser menores estos tiempos. Y ahora entramos en el periodo de transición, que ya es cuando abren los ojos y acaba cuando sus canales auditivos ya están desarrollados, por así decirlo. Comienza, pues, cuando acaba el anterior, ¿vale? A las 3 semanas y termina de desarrollar sus canales auditivos alrededor de las 6 semanas, más o menos. Como te he dicho, dependerá mucho tanto de la raza como del individuo, pero es una aproximación, ¿vale? Aquí no hay nada exacto. Y ahora entramos en el periodo de socialización, que es donde la mayoría de la gente la caga, ¿vale? Perdona por la expresión, pero esto es lo típico de que te llega un cachorro a casa, le preguntas cuánto tiempo tiene y te llega con un mes a casa, ¿vale? Esto no podemos hacerlo. Este periodo de socialización es la etapa en la que el cachorro debe relacionarse tanto con los hermanos y las hermanas, la madre y el padre. Del padre nos olvidamos mucho y es algo fundamental. No podemos separarle de la madre al mes, que sí, que es una cosita muy pequeñita y te la quieres llevar a casa, pero que es que no se puede. Esta etapa suele durar pues entre el mes de vida, que hemos comentado antes, esas 6 semanas, hasta los 3 meses, donde ya los humanos es donde tomamos partida en este asunto y es cuando empezamos a mostrarle dónde va a vivir, la llegada a casa, ¿vale? De los que hablaremos en futuros episodios, ¿vale? Esto, tampoco quiero alargar mucho este episodio. Entramos ya en el periodo juvenil, que dura de los 3 meses que hemos comentado hasta los 8 meses. Como digo, esto es muy subjetivo. Yo, por ejemplo, mi perro llegó a casa con 2 meses y medio de vida y ahí yo considero que empieza el periodo juvenil, ¿vale? Cuando ya entra en contacto con el humano. Dura hasta los 8 meses aproximadamente y aquí es ya cuando tenemos que comenzar su adiestramiento. Es donde va a descubrir el mundo, olores, otros perros, relacionarse con los niños, con tus amigos, con tu familia, ¿vale? Es donde va a descubrir todo prácticamente. Y es una etapa clave donde enseñaremos comandos, lugares nuevos, por ejemplo, cuando te vas al monte o cuando te le llevas al agua, ¿vale? Mi perro, por ejemplo, tiene miedo al agua. ¿Y por qué? Porque tuvo una mala experiencia según empezamos, pero bueno, al final es tener suerte o no, ¿vale? Saber inducirlo. Yo igual lo hice un poquito mal a la hora de entrar en un río y demás, pero bueno, existen muchísimos, muchísimos estímulos más que, bueno, puedes hacerte un poco idea, ¿vale? Es el día a día con tu perro.
Llegamos al periodo de adulto, donde comienza cuando la testosterona de tu perro está por los aires, ¿vale? O cuando empieza con el primer celo en caso de que sea hembra. Esto aproximadamente es alrededor de 1 año y 3 meses. Con las hembras es más fácil identificarlo, como te digo, por el celo, pero con los machos ya es cuando empiezan a intentar montar a las hembras, o bueno, les ves que se ponen muy nerviosos cuando huelen una perra en celo, y es alrededor del año, año y medio, ¿vale? He encontrado varias fuentes y bueno, eso, lo sitúan entre el año y el año y medio. Unos dicen que 1 año y 3 meses, otros que 1 año y medio. Depende mucho del individuo, cómo se ha desarrollado, etcétera. Aquí es cuando debemos seguir con el adiestramiento. No podemos dejarlo de lado porque, sí, siendo cachorros son las bases que va a ir aprendiendo durante la vida, ¿vale? O sea, les va a servir para toda la vida. Un cachorro sin bases puede ser agresivo, miedoso y, por lo tanto, mostrarse a la defensiva con agresividad. Y es cuando debemos seguir con el adiestramiento, realizar nuevos ejercicios, hacerles ejercicios de estimulación mental, como por ejemplo búsqueda de premios en alfombras olfativas, que bueno, tenéis alguna en mi web, ¿vale? En la sección juguetes está. Por si queréis echarle un vistazo, están súper bien, son juegos interactivos que lo que le hacen es estimularle el cerebro y bueno, son un ejercicio buenísimo para los días lluviosos o de mucho calor. Hoy, por ejemplo, en el momento de la grabación del podcast, estamos a 33 grados en la calle y los perros les pegan un bajón en la actitud que, vamos, no sé, el mío, por ejemplo, pasa muchísimo calor y aquí estamos a la fresca porque es que hace demasiado. Y le acabamos de hacer el juego, además. Les cansa mucho y les hace pensar. Entonces, te recomiendo que empieces a introducirle, si no lo has hecho ya, este tipo de juegos. Y luego ya por último llegamos a la etapa senior, que, a ver, es lo mismo, es muy subjetivo. Yo considero que en el Malinois es a partir de los 8 años, más o menos, porque sí que es cierto que viven alrededor de 14, 13, 14 y no es como otros perros como por ejemplo los boxer, ¿vale? Estos, por desgracia, bueno, pues viven un poquitín menos generalmente y se considera que la edad senior ya es a partir de los 6 y medio, 7 años y va a depender mucho obviamente del estado físico de tu perro. Esto lo vas a tener que notar tú, tienes que observar sus necesidades, su actitud. Si, por ejemplo, vais un día de excursión al monte y al día siguiente ya está perezoso porque el otro día hicisteis un gran esfuerzo para él, ¿vale? Puede que para ti no lo sea, pero para él al final lo notan y te tienes que dar cuenta tú. Pero eso, es alrededor de los 8 o 7 años, ¿vale? En un Malinois yo considero que es a los 8 por su estado físico y cómo le hayas adiestrado también. Y aquí es cuando podemos reducir el ejercicio físico, pero mantener el ejercicio mental que acabamos de comentar. Es muy importante que sigan activos mentalmente y bueno, hay un montón de juegos interactivos, tanto de la marca Kong, que es igual la más famosa, te sonará. Tengo un artículo escrito acerca de esto, ¿vale? Voy a hacer hincapié, y dejamos este tema, en este tipo de juguetes. Hay un tipo que es el que parece con la forma de Michelin, ¿vale? Que metes, comida dentro y el perro la tiene que sacar. Bueno, ese no lo recomiendo para nada. Puede llegar a causar mucho estrés en tu perro, sobre todo si es muy ansioso con la comida y no es recomendable. Y para tanto como para perros jóvenes como senior, como adultos, ¿vale? No es muy recomendable porque causas mucho estrés, inquietud a la hora de comer y no es nada bueno. Sí que los hay de búsqueda de premios, pequeños, ¿vale? No un mogollón de premios, es un premio chiquitín que están súper bien. Échales un ojo, los tengo en mi web, ¿vale? Ahora mismo, en este preciso instante, no está abierta la web, ¿vale? Por si vas a ir a buscarlo. Pero muy pronto lo lanzaré, lo avisaré por el podcast, pastorbelgamalinois.org, y tendrás muchísima información, tendrás también los episodios y te iré contando novedades, ¿vale? Y bueno, aquí ya es cuando llegamos al final de la vida del perro. Como te he dicho, el Malinois llega hasta los 13 años.
va a depender mucho de la vida que haya llevado y obviamente es la etapa más triste, pero bueno, hay que hablar de ella y es cuando nuestro perro se va, ¿vale? Aquí ya poco puedes hacer. Hay muchas personas que optan que si el perro está sufriendo, dejarle morir. Es lo que yo recomiendo si el perro tiene una enfermedad o ves que ya casi no puede ni andar. Es triste, pero es que es lo mejor. Al final evitas que tu perro sufra y ya está. Y aquí hay una cosa que quiero comentar, que es cuando tu perro se marcha, muchas personas, y he oído casos, que al cabo de 2 meses la gente coge la misma raza de perro, le pone el mismo nombre e intenta que sea un sustitutivo, ¿vale? No es el mismo perro. Han pasado 14 años, 13, 10, los que sean, y te vas a ver con un cachorro que te has olvidado de lo que es un cachorro. Por lo que te recomiendo que no hagas esto, ¿vale? Tómate un tiempo y no le llames igual, ¿vale? O sea, no va a ser el mismo perro. Y esto lo que va a hacer es frustrarte a ti y al perro, porque va a hacer cosas que el otro perro no hacía y te vas a frustrar y lo vas a pagar con él. Y no es nada bueno, hazme caso. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado este tema. Es un poco delicado, sobre todo el tema del final, ¿vale? Un poco triste. Pero bueno, lo quería comentar porque, lo dicho, nos pensamos que solo hay 3 etapas, 4, cuando en realidad hay que prestar mucha atención, sobre todo al inicio, que se puede dividir en varias, como acabamos de ver. Espero tus comentarios, tu valoración de 5 estrellas aquí en Spotify. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.